Seguimos en Punto de Partida, nos visita Alejandro Giraudo, biólogo, científico del CONICET, para charlar sobre la actualidad del mundo científico en Argentina, la situación, esta coyuntura difícil que están viviendo y también temas específicos que hacen al mundo de los biólogos. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Luis? Como siempre, un placer estar con ustedes y con tu audiencia. El gusto es nuestro y, bueno, un tema complejo para ustedes que vienen trabajando, vienen luchando, ¿no? Desde hace unos meses. Tiene que ver con la situación de los becarios del CONICET, las políticas de restricción de inversiones del CONICET. ¿Qué tenés para reflexionar sobre este tema? Bueno, que no es un tema menor para el desarrollo y el futuro del país, porque bueno, verdaderamente en los últimos años empezó a crecer la inversión en ciencia. Para que vos te des una idea, creció tal vez del 0,3 al 0,6%. Pero un país desarrollado, que se dice desarrollado, que nosotros vemos como modelo, un país de Europa como Alemania o Estados Unidos o Francia, llegan a invertir hasta 3, 4 o 5 puntos del Producto Bruto, o sea, 3, 4, 5% del Producto Bruto Interno, con lo cual nosotros estamos lejos, estamos incluso un poco por debajo de Brasil, que invierte más que nosotros en ciencia, y eso es preocupante porque la realidad es que la complejidad de los problemas que tenemos no se van a resolver solos. Una buena parte de los científicos de casi todas las áreas, desde los que están en las ciencias biológicas, en las ciencias médicas, en las ciencias sociales, en las partes tecnológicas como ingeniería o en temas agropecuarios, son los que están analizando con la profundidad necesaria los problemas que tiene, digamos, la Argentina y la región para poder llevar adelante soluciones. Y bueno, y vos imaginate que sos un becario que durante 5 años te capacitas con mucho esfuerzo, con mucho estudio, porque cualquier científico somos todos apasionados, trabajamos 8 o 10 horas al día, a veces mucho más. Llegás a un doctorado, después pasar las evaluaciones más rigurosas porque el doctorado te lo evalúan 3 especialistas en tu materia. Después vas a un concurso nacional en donde te evalúan de nuevo especialistas y te dicen que estás capacitado para ingresar como científico, pero después lamentablemente te dicen que no hay presupuesto para hacerlo. Obviamente que esa gente está reclamando, digamos, con mucha firmeza, con razón y con voluntad, porque hay toda una formación que después se va a terminar yendo hacia otro lugar, hacia otros sectores, y tal vez se vayan al exterior. La Argentina es famosa porque tradicionalmente en muchas etapas y crisis de nuestro país se han fugado científicos que son muy exitosos en el exterior y terminan aportando la formación que les dio la sociedad en la parte exterior. Y bueno, esto es un problema grave. Mencionaste el caso de las inversiones que se dan en países desarrollados en ciencias, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? ¿No? Este es un tema central. ¿Por qué Estados Unidos, Canadá, por qué invierten Alemania? ¿Por qué invierten en ciencia? Porque tienen desafíos en el sistema productivo. Centralmente, digo, Argentina también los tiene, tenemos problemas en la estructura productiva. Si dejamos de invertir en ciencia, no vamos a poder resolver los problemas laborales, de desempleo, yo lo que digo, entre otras cosas. Claro, exactamente. Nosotros estamos acostumbrados a lo que se llama el conocimiento revelado, como son las religiones o las ideologías. Pero la ciencia es un tipo de conocimiento distinto que siempre progresa, porque la ciencia trabaja dudando de todo, pone en duda, digamos, tiene lo que se llama escepticismo racional. Pone en duda lo que racionalmente puede ser puesto en duda y de esa manera la ciencia va avanzando mucho más rápido en la resolución de problemas que cualquier otro sector. Y además, como la ciencia, sobre todo la ciencia básica, no persigue un objetivo tecnológico de dinero, es muy importante porque grandes avances, por ejemplo la genética, la descubrió un monje que cruzaba arvejas en un monasterio, digamos, y hacía ciencia básica. Einstein era un matemático de la ciencia básica, un físico matemático que descubrió la teoría de la relatividad, que son ecuaciones difíciles de entender para cualquier persona, pero que permitieron, por ejemplo, el dominar la energía nuclear, producir energía nuclear, y también obviamente cuando eso lo toma alguien con con no buenas intenciones. Claro, con intenciones malas puede hacer una bomba atómica, pero bueno, siempre el hombre actúa así, pero en definitiva
Ahí Einstein habló de la ética científica y los científicos en realidad trabajan la creación de la vacuna de Pasteur, por ejemplo, que salvó millones de personas y generó que pudiéramos tener un bienestar de vida notable. Entonces hace falta tanto ciencia básica como ciencia aplicada, porque a veces se piensa que solo la ciencia aplicada es la que resuelve el problema y en realidad hay una buena parte de los problemas que son resueltos por la ciencia básica. Y la ciencia siempre genera progreso porque también genera pensamiento, genera discusión de ideas, genera reformulación de ideas. Y por ejemplo el CONICET también es uno de los organismos, digamos, que yo creo que es ejemplo a nivel de la administración pública porque somos constantemente evaluados por nuestros pares, somos evaluados por el exterior cuando mandamos a publicar en revistas, conseguimos también proyectos que están relacionados con financiamiento exterior y verdaderamente es un organismo del Estado que ha logrado mucha eficiencia, ¿no? Y eso lo digo porque también ahora que estamos en esta coyuntura de problemas presupuestarios, muchas veces la estrategia política suele ser atacar a los científicos, como diciendo, bueno, hacen cosas que no nos sirven, y eso verdaderamente está muy lejos de la realidad. Y de hecho, los países más poderosos del mundo, incluyendo los chinos en este momento, tienen una ciencia básica y aplicada muy grande y saben que es más caro no invertir en ciencia que hacerlo. Además, invierten no solamente en cuestiones precisas, más allá de... Vos mencionabas el ejemplo de Einstein, digo, las ciencias sociales, los filósofos que forman parte de los organismos de investigación son también muy importantes para los desarrollos educativos, claro, culturales. Las ciencias políticas también. Quizás, fíjate vos que quizás es más, es intangible eso, sí, ¿no? Un montón de problemas, por ejemplo, de la sociedad en donde discutimos, bueno, ocurre esto a nivel social con los subsidios, ocurre esto con las clases pobres. Podrían ser evaluados cuantitativamente con buenos datos, con datos obtenidos por gente que evite poner una mancha ideológica en esos datos y que trate de analizarlos de manera objetiva. La ciencia se preocupa mucho por la objetividad y los científicos dejamos la ideología a un lado cada vez que hacemos ciencia porque queremos ver qué nos dicen los datos, qué nos dice la realidad, digamos. Eso fíjate que hoy en día en donde vivimos un mundo de opiniones, digamos, a nivel de los medios de comunicación, que muchas de esas opiniones no están basadas en buenos datos o están basadas en datos sesgados ideológicamente. Entonces nunca tampoco vamos a tener con certeza diagnósticos buenos de los problemas que tenemos. En eso las ciencias sociales y las ciencias políticas ayudarían mucho también a echar luz sobre los problemas sociales y políticos que tenemos y también ambientales, ¿no? Como es mi caso. Sí, sí. Entrando en cuestiones provinciales y más ligadas a tu actividad como biólogo, se está discutiendo una legislación nueva vinculada a la ley del árbol concretamente para promover digamos, la plantación de árboles en toda la provincia de Santa Fe. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué mirada tienen los científicos sobre este tema? Más allá de que obviamente siempre están tratando de cuidar lo existente, pero digo, ¿qué importancia tiene, digamos, la existencia de una iniciativa de este tipo? Bueno, lo que dijiste primero es clave. En principio ya tenemos una ley muy importante que es la Ley de Bosques Nacional, a la cual las provincias tuvieron que adherir. Esa ley que obviamente le molesta a muchos sectores porque la verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel ambiental porque gran parte de la Argentina se ha deforestado, hemos perdido los árboles. Eso significa, digamos, que vamos a necesitar centenas o centenares de años en recuperar esos bosques que cubrían una buena parte de la Argentina. Entonces, la ley de bosques, digamos, es muy clara y garantiza la conservación actual de los bosques. Sin embargo, depende de su aplicación, depende de la interpretación como todas las leyes, depende de la eficiencia de los organismos de control. O sea, una ley por sí misma no tiene efecto si no tenemos todas esas instancias que lleguen a la aplicación. Depende de la comprensión y a veces de que cedan ciertos sectores en la aplicación de la ley. Yo creo que la aplicación de la ley de bosques solucionaría un problema importante que es proteger ese pequeño porcentaje de bosque que nos está quedando y nos protege todavía un poco de las inundaciones, porque bueno, una de las consecuencias que está pagando Santa Fe, que es muy llano, y que en parte ha sido provocado por la deforestación y el uso intensivo de la tierra como tenemos en casi todo el territorio, son las inundaciones, más sumado a que la desaparición de bosques agravan el cambio climático. Yo veo bien que se plante bosque nativo, pero digamos, el proceso de recuperación de los bosques es muy largo. Mientras tanto tenemos que aferrarnos muy fuertemente a conservar los bosques que tenemos, que ya son árboles desarrollados. Imagínate que si yo digo planto un quebracho para tener un quebracho grande, van a pasar cientos de años. Habrá otros árboles de crecimiento más rápido,
como pueden ser los sauces, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio es algo necesario siempre y cuando, y es algo positivo, sean especies nativas, y además, digamos, estemos decididos a conservar lo poco que nos queda, que también justamente esos bosques, si los conservamos, también van a ir creciendo, desarrollándose, y son semilleros para plantaciones naturales de futuros bosques. Pero además lo cultural, Alejandro, ¿no? Porque no está instalado, no está instalada con fuerza la idea de que hay que cuidar nuestra flora y también plantar árboles, ¿no? Sí, sin duda, hemos vivido, yo creo que principalmente los citadinos, la gente de las ciudades, un proceso de desconocimiento de la naturaleza en donde ya no valoramos más lo que significa un árbol, ¿no? Sobre todo en los lugares donde hay muchos árboles se los valora menos, pero por ejemplo ahora tuve la oportunidad de estar en Chile y en Chile ocurrieron incendios enormes como también en todo el resto de nuestra provincia de La Pampa, Buenos Aires y una parte de la Patagonia, que fueron tremendos, se quemaron pueblos enteros y se quemaron por ejemplo sobre todo plantaciones exóticas de pinos y eucaliptos que estaban mal diseñadas, evidentemente, y esas plantaciones habían reemplazado a bosques nativos. También se quemaron algunos bosques nativos, pero los chilenos, que yo creo que a nivel de ambiente tienen algunas cositas un poquito más claras, o por lo menos tienen un discurso más claro que el nuestro, vieron eso como una tragedia nacional muy grave, ¿no? Y verdaderamente están tomando medidas. Acá la verdad cuando se queman bosques o desaparecen bosques lo vemos como algo superfluo que no es importante. Sin embargo, bueno, tenemos que saber que uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar la ciencia y las sociedades en los próximos años es el cambio climático. Una buena parte del cambio climático es provocada por la deforestación. Y la verdad que los árboles son concentradores de carbono y son, digamos, generadores de vida, retienen el agua, generan suelo y tienen verdaderamente tantos beneficios que es una locura, digamos, no haber tenido una política para cuidar los bosques que teníamos. Ahora tenemos una ley que podemos aplicar en todos sus contextos. También es posible que esa ley sea atacada, sobre todo a nivel nacional, porque hay sectores, digamos, productivistas en extremo que no quieren ni siquiera dejar los árboles. Pero bueno, tengamos en cuenta que todos estos problemas ambientales, como las inundaciones que hemos vivido en Santa Fe, no afectan solamente a las personas que producen, que en definitiva también son subsidiadas, sino que afectan a toda la sociedad, o sea, tienen consecuencias en toda la sociedad. Y de hecho ahora yo por lo menos me he enterado que el gobernador ha citado expertos por el tema del cambio climático, lo que quiere decir que es una preocupación de Estado a esta altura en Santa Fe, y ya lo hemos vivido en Santa Fe perfectamente, lo que son los problemas de inundaciones, tienen que ver con drenajes ilegales de humedales, con desecación, mal uso de la tierra, deforestación. Lo que más me preocupa es que parece ser que la gente todavía no ve que esas son las causas, o sea, y en eso la ciencia siempre busca la causa y el efecto. Pero la población en general cree que no ha ocurrido nada o que todo se va a solucionar y no está viendo como causal en muchos casos, tal vez obnubilada por el desconocimiento que tiene sobre la naturaleza o por la necesidad, digamos, de creer en un esquema productivista que acá está basado en una agricultura intensiva. Por esas razones tal vez está dejando otras cosas de lado. Pero bueno, la gente tiene que saber que verdaderamente los bosques son muy importantes. Cualquier ley es importante más si tiene que ver con nativos, pero esas leyes después hay que respetarlas e implementarlas, ¿no? Alejandro, muy claro en tus conceptos. Muchísimas gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. Bueno, de nada. Seguimos en nuestro programa.